Este live que está siendo transmitido ahorita por Instagram va a ser luego subido al canal de YouTube. Estoy transmitiendo por Instagram ahorita para que puedan hacer sus preguntas. Voy a poner mejor esto por aquí. Ah, igual, se me sale algo cortado. No importa. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Hola Mayra. Gracias por haber aceptado nuevamente la invitación para hacer un podcast más para el canal de la escuela. Gracias a todos los que se están conectando por Instagram. Ya saben que esto va a ser subido a YouTube después, así que lo van a poder ver completo por ahí también. El tema que quería conversar con Mayra el día de hoy es un tema que ella viene estudiando hace bastante tiempo. De hecho, yo también tengo bastante tiempo hablando sobre, bueno, esos temas que vamos a ver ahora. Así que vamos a intentar buscar un punto en común entre lo que es la numerología, que es básicamente el área en la que Mayra se desempeña, la astrología también, tanto la astrología védica, que es otra área en la que Mayra se desempeña, y la astrología china. ¿Ok? Así que va a ser una charla bastante interesante. ¿No se escucha? Bien. No se Voy a escucha, poner, dice. ya Nadie escucha. voy a poner este de acá. Entonces, a ver, denme un segundo para poner estos de acá. Bien. ¿Ahí se escucha? Yo sí te escuché, pero no sé si los demás Sí, escucharon. hay un eco. ¿Tu celular está con volumen bajo? Le bajo el volumen. Ujú. ¿Se escucha ahí? Por favor, me confirman. Sí, ya, perfecto. Bien, entonces, ya, voy a comenzar nuevamente, porque no me han escuchado. Eh, bueno, le he invitado a Mayra el día de hoy para hablar sobre un tema que yo sé que es un tema por el que muchos de ustedes me siguen, la siguen a ella también. Bueno, son dos temas en realidad. El primero es la numerología, que es un área en la que Mayra se desempeña hace ya bastantes años, ¿no? Y que ha ido combinando además con astrología védica, que es un tema que ella también ha estudiado antes, y la astrología china también. Es decir, vamos a hablar sobre astrología en general y numerología, ¿ok? Que son temas que les interesan bastante. Bueno, Mayra, yo sé que también hay nuevos seguidores aquí en el canal, en mi Instagram y en tu Instagram. No sé si puedes comentarnos un poco cuál es tu trayectoria estudiando sobre todo numerología y astrología, ¿no? Astrología védica, que son los temas a los que te has dedicado. Sí, gracias por la invitación y por hacer este live otra vez. En realidad yo siempre feliz de compartir. Y sí, considero que estos temas son súper interesantes y que les puede servir muchísimo, ¿no? Bueno, yo hace aproximadamente 8 años empecé estudiando Ayurveda, empecé con el camino de la Ayurveda que ya llevo un buen tiempo, pero la Ayurveda es un conocimiento que va de la mano junto con la astrología y yo me he ido enfocando un poco más en la astrología védica, que va de la mano con el Ayurveda, está dentro de la filosofía védica, ¿no? Viene de India, proviene de India, entonces es un poco más especializado hacia ese rubro. He estudiado astrología, sigo estudiando porque en realidad es bien amplio y bien profundo la astrología védica, pero luego entró el interés por querer estudiar numerología, siempre me llamó la atención mucho los números y hace unos 4 años más o menos, aproximado, dije voy a certificarme en numerología, así que hice pues la formación completa y ya hace 4 años que soy consultora en numerología. Y el método que yo he estudiado es el de numerología cotidiana, que es de una de mis maestras que está en México, ¿no? Ya, perfecto. Sí, me acuerdo cuando comenzaste a estudiar astrología y comenzaste a sacar pináculos, ¿no? Que eran los Sí, números que estaban rigiendo la vida de las personas. ¿Podrías hablar un poco más sobre ese tipo de astrología, que es la astrología pitagórica? ¿Cómo es que trabajas? Porque no solamente trabajas con fechas de nacimiento, sino que trabajas también con los números que están en los nombres de las personas. sí, en realidad este tipo de numerología, como te decía, es un método que se llama numerología cotidiana, porque si uno busca en internet puede encontrar muchísima información. Vas a encontrar numerología integral, numerología intuitiva, numerología de ángeles, numerología emocional. O sea, en realidad es bien amplio. Pero este tipo de numerología que fue creado, o sea, lo hizo o lo creó mi maestra de México,
tiene sus bases en numerología de Pitágoras, es una numerología pitagórica. Ahora, la numerología en realidad está dentro de la astrología, porque también existe la numerología hindú o la numerología védica, que ese también es un rubro en el que yo he ido poco a poco como entrando un poquito, ¿no? A pesar de que más me he especializado en la numerología pitagórica. Pero van de la mano en realidad, van de la mano con la astrología y con el ayurveda, ¿no? Y en este tipo de numerología lo que nosotros necesitamos es la fecha de nacimiento y el nombre completo de la persona. A partir de la fecha de nacimiento es que nace información o sale información en la que me va a estar dando cuáles son los números armónicos y desarmónicos, porque en esta vida siempre vamos a estar como fluctuando entre esas dos áreas, ¿no? No es de que siempre vamos a estar en armonía y siempre vamos a estar en equilibrio, no necesariamente. Yo siempre digo que lo más importante es que seamos conscientes de ese armónico y de ese desarmónico para no quedarnos estancados en lo desarmónico, que es lo que no nos va a dejar avanzar, ¿no? Ujú. Entonces, de la fecha de nacimiento nacen estos números que en realidad todo es en base a suma y resta, y a todo este bloque de números se le conoce como pináculo. El pináculo te habla mucho de quién tú eres, cuáles son tus etapas de vida, cuáles son las áreas que más hay que trabajar, cuál es el número de la personalidad, cuál es el número con el que te desenvuelves de repente también, cuál es tu esencia interna, ¿no? Hay bastante información. Es mucho como reconocerse a través de los números, ¿no? Y entender un poco el camino que nos toca seguir, ¿no? A través de los números. Y en el nombre completo, pues también hay información, porque cada letra tiene una vibración, es decir, la A tiene un valor, la C tiene un valor, la D tiene un valor. Entonces, cuando tú haces una sumatoria de esto, te va a salir cuál es la misión de la persona, qué es lo que ha venido a hacer en este mundo, qué habilidades trae para hacer la misión que le corresponde, y bajo qué profesión o en qué rubro lo va a hacer. Y eso, por ejemplo, me parece a mí súper interesante porque hay muchas personas que están como en automático, ¿no? Y están buscando qué hacer, no saben qué hacer, no saben a qué dedicarse, no tienen ni idea de cuál es su camino, ¿no? Y creo que la numerología les puede ampliar bastante esa visión y puede encontrar las respuestas por ahí. Claro, sí, pues que ese es el punto esencial, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando uno ve consultantes en astrología china, que es también el área a la que yo me he dedicado, que eso lo has visto en numerología, lo debes haber visto con otras personas que de repente te han preguntado por astrología védica en algún momento, es mucha gente busca primero una solución superficial o te pregunta por problemas que, claro, para una persona que se dedica más a este campo pueden ser superficiales, ¿no? ¿Cómo me va con mi pareja o mi trabajo, ¿no? Entonces te preguntan por eso y en el fondo el problema de fondo siempre es, no estoy feliz con mi vida, ¿no? Sí, ¿Qué debo hacer con mi vida para que me vaya mejor? Entonces, cuando empiezas a explorar su carta natal o empiezas a ver, como tú dices, el pináculo y empiezas a entender los números que están atrás, eh, te das cuenta que en realidad es una cuestión simplemente de aceptar también cuál es un poco tu destino o la misión que has venido a hacer a este mundo, ¿no? Porque muchas veces tú le puedes decir eso a una persona, pero te van a decir, mira, tú tienes para ser artista, por ejemplo, no sé, pintor, podría ser un muy buen pintor. Y no, pero yo quiero ser abogado, quiero ser abogado. E insisten en un tipo de camino que al final de cuentas no les trae eh, mucha felicidad, ¿no? Y creo claro. que eso es lo más importante al final. Sí, es súper importante eso, ¿no? Porque si ya traes habilidades que te van a ayudar a que puedas realizar eso de una Mm, manera más fácil, qué mejor que saberlo para poder aprovecharlo, ¿no? Entonces mm, yo sí considero que es una gran herramienta. Yo lo utilizo, por ejemplo, y esto es algo que no sé si mis pacientes se han dado cuenta, pero yo les pido su nombre completo y su fecha de nacimiento, porque muchas veces miro su información, casi siempre miro su información para poder entender un poco cómo ellos están pensando, cuáles son las dificultades que pueden tener en su día a día, ¿no? Em, de repente en qué etapa están pasando y por qué de repente están teniendo ciertos temas a nivel económico o a nivel de salud, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho a entender a mis pacientes. Claro que también en el camino me ha ayudado mucho a entenderme, a conocerme, a aceptarme y a reconocer también mis habilidades, ¿no? A decir, oye, sí, pues yo soy buena en esto, ¿no? Tengo que aprovecharlo. Si me sale muy bien, pues lo continúo, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper importante
que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Y siento que les puede ayudar a muchas personas. Sí, pues es el objetivo de hacer una asesoría astrológica o una asesoría numerológica es justamente eso, ¿no? Eh, reconocerse uno mismo qué es lo que tú has dicho y aprender a aceptar qué es lo que a uno le corresponde, ¿no? Y eso tú lo puedes consultar con cualquier maestro, ¿no? Los domingos, por ejemplo, cuando tenemos clases con Sifu Moon en Malasia, los primeros meses él se la pasó diciéndonos exactamente eso. Uno tiene que vivir de acuerdo a lo que aparece en su fecha de nacimiento, porque es la única manera en que uno puede estar tranquilo económicamente, uno puede estar contento, puede llevarse bien con los demás, no puede de una u otra manera llevar una vida más tranquila, ¿no? Cuando, digamos, no eres alguien a que le corresponde hacer de repente mucho dinero, sino dedicarse, no sé, más al camino espiritual, pero buscas generar dinero, lo que haces es justamente seguir el camino contrario, ¿no? Y puedes Claro. generar un problema, ¿no? Un conflicto dentro de la fecha de nacimiento. Sí, y el tema es eso, ¿no? Que hay muchas personas que no saben qué hacer o se sienten perdidas o de repente incluso están haciendo cosas que no les gusta y eso trae mucha frustración, trae muchas emociones Mm. bloqueadas y eso al final los termina enfermando, ¿no? Entonces, la idea es también ayudarlos desde esa manera, ¿no? Si tenemos para mí es una gran herramienta que sirve muchísimo e incluso yo he sentido con la numerología que es un poquito no sé si más fácil o un poco más rápida para poder entender muchas cosas, porque ya como tú sabes, ¿no? La astrología es bien amplia, requiere bastante conocimiento, ¿no? Entonces es un camino un poquito más lento, ¿no? No es que no sea llevadero, sí, la astrología es muy precisa también, pero yo he sentido que la numerología puede ser un poco más, un poco más rápida al momento de brindar información, ¿no? Y bueno, igual cada número siempre te va a estar dando información que es importante tener en cuenta, ¿no? Sí, pues y eso que tú dijiste hace un rato es cierto, ¿no? Que diferentes culturas, o sea, que los números en realidad se basan o están basados en estudios astrológicos. Y de hecho eso tú lo puedes ver en diferentes eh, culturas, ¿no? ¿Quién está ahí? La gatita. Sí, me Acá está ya. pasando la voz. Ya, bueno. Por ejemplo, cuando uno estudia astrología china o estudia feng shui, tú puedes, por ejemplo, con la fecha de nacimiento, y eso tú lo sabes, es poner una caja de dinero en la casa, ¿no? Y poner una cantidad de billetes que lo que permiten es activar la riqueza, ¿no? O saber, por ejemplo, yo que tengo consultantes de feng shui, que de hecho por ahí creo que he visto una que se ha unido al live en Instagram, tú puedes decirles, miren, les conviene vivir en este número de piso porque eso va de acuerdo con su fecha de nacimiento, ¿no? O ubicar, por ejemplo, la orientación de una casa en función de la fecha de nacimiento de las personas también. Entonces, al final de cuentas, los grados, que son números, los pisos, que son números, los billetes que tú pones en la caja de dinero, que son números, todo eso está influenciado por la astrología, ¿no? Por ejemplo, el 1 y el 6 que significan agua, ¿no? El 4 y el 9 que significan metal, ¿no? Entonces, hay un conocimiento también en función de los movimientos de los diferentes planetas en relación con los números, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, también en numerología se puede tomar en cuenta el número de la dirección de tu casa, ¿no? Y eso te va a estar dando cierta información también, el número del departamento en el que estás, ¿no? No es lo mismo vivir en un piso 5 que vivir en un piso 8 o 6, ¿no? Tiene una información también. Eso por un lado. Y también, por ejemplo, este tema de encontrar números repetidos. Eso es algo que usualmente la gente les llama mucho la atención y no es por gusto y es importante como estar atento a los mensajes que el universo nos da, porque cuando vemos en números repetidos hay una información detrás. Entonces a veces se puede ver el 11-11 o el 5-5, ¿no? O no sé, el 33 o el 44, o etcétera, ¿no? O el 888, que igual siempre te están dando información, ¿no? Entonces a veces uno lo puede dejar pasar, pero cuando ya tienes este conocimiento, pues lo puedes interpretar de una manera más rápida y vas a tener más información, ¿no? ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, no sé, cómo han sido tus casos cuando has visto clientes de numerología, ¿no? O sea, ¿has visto algún caso que haya sido
en el que hayas visto ciertos números que puedan hacer que la persona sea muy compleja a nivel mental o que tenga una vida muy, muy karmática, porque en astrología china, por ejemplo, se ve qué tanto karma tiene la persona, ¿no? Si, por ejemplo, ha tenido una infancia que ha sido, no sé, de soledad, una persona huérfana o una persona que la han abandonado, o puedes incluso ver si los ancestros o los abuelos han sido mal enterrados, ¿no? O si ha tenido abortos, por ejemplo, que también se ve en una carta natal. En numerología, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿puedes ver toda esa carga karmática también dentro del estudio? Sí, en numerología tenemos los números de la escala básica que van del 1 al 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego tenemos los números 11 y 22 que se les considera números maestros. Los números maestros vienen a enseñar a través de sus experiencias. Solo que el 11 es un número maestro de la parte espiritual. Eso quiere decir que sí, en su vida van a pasar situaciones un poco más complejas y un poco más difíciles que los demás. Son situaciones que de repente dices, pucha, ¿cómo le pasó eso tan joven, no? O sea, ¿cómo pudo haber superado esto o cómo pudo haber vivido tal situación, ¿no? Que pueden ser, es diverso, ¿eh? Pueden ser pérdidas familiares, pueden ser abortos, pueden ser enfermedades, pueden ser incluso violaciones, o sea, pueden haber muchas situaciones en realidad. Y el 22 es el número maestro de la parte material, es decir, de la parte económica, ¿no? Va a tener ciertos retos un poco más con el dinero, con la economía, con la abundancia, ¿no? Pero todos, o sea, estos dos números que sí pueden tenerla un poquito más difícil, son números que vienen a enseñar a través de sus experiencias. La vida les pone estos retos para que rebusquen y vayan un poco más a profundidad y busquen el para qué, ¿no? ¿Por qué y para qué me está sucediendo esto? Y puedan aprender lo que les toca aprender de cada situación y luego enseñar y transmitirlo a otras personas. Por eso son números maestros, porque les toca enseñar los aprendizajes que han ido teniendo de acuerdo a las situaciones que han vivido, ¿no? Pero exacto, al final de cuentas, y eso es algo que es muy, muy importante, no estamos aquí para venir y intentar, no sé, enseñar cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas la verdadera enseñanza es una transmisión de conocimiento que es diferente, sino que hemos venido más que nada como a aprender, ¿no? A observar, a aprender, a intentar entender el mundo que nos rodea y intentar entender por qué tenemos la vida que nos toca, ¿no? ¿No? Porque, no sé, algunos tienen problemas con sus padres, otros tienen problemas con sus hermanos, ¿no? Y bueno, todo lo que tú has dicho, ¿no? Y Sí. creo que cuando uno entiende que la vida tiene un sentido de aprendizaje es cuando uno realmente puede ir creciendo, ¿no? Ir madurando e ir cambiando su situación, ¿no? Porque hay gente que se queja y dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ah. Y está bien, en una primera instancia está bien quejarse porque es una forma de manifestar el malestar, pero si uno se queja todo el tiempo, está todo el tiempo en la queja, al final de cuentas no resuelve y no aprende, ¿no? Exacto, sí, exacto. Es por ahí también, ¿no? O sea, de todas maneras es eh, hacerse responsable de lo que uno está pasando y está viviendo, ¿no? Y tomar acción, ¿no? Tomar acción de todas maneras. Lo que me ha pasado también es que me han dicho, oye, pero ¿cómo sabes que me ha pasado esto, no? Ah, O sí. sea, tú, o sea, sí, lo que me dices, así tal cual me pasó en mi niñez, ¿no? O sea, y en realidad yo les digo que no soy tanto yo, sino son los números que hablan y que te brindan información, ¿no? Exacto. Entonces, la gente como que se sorprende un poco que sea tan preciso. Y eso es lo que me gusta de este tipo de numerología, que llega a ser muy precisa, ¿no? Ujú. Y eso pues es muy bueno, ¿no? Las personas se sienten como muy identificadas. Sí, sí recuerdo que cuando tú me sacaste mi pináculo me dijiste, ah, mira, te fuiste de viaje más o menos en esta edad, ¿no? Así. Por ejemplo, esas son cosas que no se ven mucho en astrología china, ves otros temas, pero me pareció muy interesante, muy preciso, ¿no? Sí, sí, es bien preciso. Vas a tener información así exacta, ¿no? Y Mm, eso en realidad nos sirve también como para entender un poco más a profundidad por qué me han pasado ciertas situaciones, ¿no? claro. Bueno, Mayra, tienes que dictar clases de Ayurveda ahorita. A ver si de repente en alguna otra presentación, en algún otro live o podcast, hablamos un poco más sobre el tema.
Pero bueno, para quienes deseen verse con Mayra, que nos están viendo por Instagram ahorita, pueden seguirla en su Instagram, agréguenla y pueden escribirle por si desean hacerse alguna asesoría numerológica. Y ya saben que en mi caso, pues yo hago cartas natales chinas y trabajo con Feng Shui. ¿Ok? Así que muchas gracias a todos por haber estado aquí. Ha sido una conversación corta, pero espero que les haya gustado. Y ya en estos días estaré subiendo el video para el canal de YouTube de la escuela. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y nos vemos. Gracias, gracias Chao. Giancarlo, cuídate, Por nada, gracias. nos vemos. Chao. Chao, chao.